Los invitados de hoy. Bueno, los invitados de hoy son, casi serían dos temas diferentes, pero no son dos temas diferentes. Porque tienen que ver con dos personalidades, cada uno lo suyo, muy importantes. Uno para esta ciudad y otro, diría que para el mundo entero, ¿no? Empiezo por el local. El local se trata de un personaje de esta ciudad, el doctor Horacio Suaznávar. El doctor Horacio Suaznávar nació en el siglo pasado. De él vamos a hablar, y de él vamos a hablar con su nieto. Está presente aquí un contador que lleva el mismo nombre y el apellido de Horacio Suaznávar, el doctor Horacio Suaznávar. El contador, profesor y escritor, Horacio Suaznávar, nieto. Exactamente. Gracias por venir, Horacio. No, al contrario. Muy amable. Al contrario. Y también está la licenciada en estadística Eve Chiappe, y está la arquitecta Silvia Andreu, que es directora técnica de la Facultad de Arquitectura. Ellas dos pertenecen a la Fundación Logosófica. Y por estos días, yo no sé bien cómo es, pero por estos días se conmemora los 100 años del nacimiento de González Pecoche, que es algo así como el inspirador de esta fundación. Y por ello están aquí ellas, porque hace poquito, me parece, se hizo un congreso, creo que el tercer Congreso Internacional de Logosofía. Y la pregunta, y vamos a empezar por varias preguntas de un lado y del otro, así nomás bien mezcladito, sobre esto de la Fundación Logosófica. Uno por allí dice, ¿qué es esto? Es una religión, es una secta. Empezamos, dice, bueno, pero ahí cuando uno va, reza el Padre Nuestro. ¿Qué es la Fundación Logosófica? ¿Qué es? La Fundación Logosófica. Ustedes han venido muchas veces, pero vale la pena renovar el conocimiento de esto, ¿no es cierto? ¿Qué es la Fundación Logosófica en principio? La Fundación Logosófica es una institución sin fines de lucro, creada para el estudio y la difusión de la logosofía. La logosofía es una ciencia humanística creada por Carlos Bernardo González Pecoche, a quien usted mencionó recién, que es un argentino que en el año 1930 creó en Córdoba la primera escuela de logosofía. Antes de eso él sacaba su sillita al jardín de su casa y se ponía a exponer sus nuevas concepciones del hombre, del universo y de Dios, ¿no? Y ahí la gente se paraba para escucharlo, y así fue aumentando el número de discípulos, y de allí, digamos, fueron surgiendo las distintas instituciones que hay ahora en la Argentina y en el mundo, ¿no? ¿Y Silvia, a usted qué la llevó a integrar esta fundación o este movimiento de tanta gente en el mundo que nace allí en Córdoba, ¿no? Bueno, en el año 30 nace en Córdoba, y eso fue en agosto, y en octubre se creó la de Rosario. Lo que a mí me lleva a iniciarme en el estudio logosófico fue haber encontrado a la logosofía. Previo a eso, yo no era una persona que buscaba nada, o sea, que no sentía que su vida estaba vacía, no buscaba. Era una persona que transcurría feliz con sus cosas, hasta que un día, habiéndome integrado a lo que en su momento era el coro universitario de Rosario, cuando recién empecé a estudiar arquitectura, se conformaba no solo con estudiantes y docentes de la universidad, sino que a veces participaban algunas personas que no pertenecían a la universidad, algunos no docentes también, cosa que ahora no es así, creo. Bueno, en ese momento conocí a un estudiante de logosofía. Yo cada vez que lo encuentro, que nos encontramos, él ahora no está acá, está en Mendoza, le digo, nunca supe, Alberto, qué me dijiste ese día de logosofía, pero sí puedo decir que yo en un día de invierno a la noche vi que nacía el sol. Esa fue mi conexión con logosofía. Ahora, ese nacimiento del sol en su vida, en todo caso, ¿por qué fue? ¿Hubo algo muy especial que la atrapó? ¿Hubo algo de la logosofía? O en todo caso, ¿qué es eso de la logosofía? Porque lo más interesante sería para el oyente entender un poco por dónde viene la cosa. Yo creo que todas las personas tenemos una necesidad de saber quiénes somos, hacia dónde vamos, a qué vinimos, ¿verdad? Algunos lo tienen despierto a esos interrogantes, otros no. Lo tenemos quizás en lo más profundo de nuestra alma, a la espera de encontrar, o de nuestro espíritu,
a la espera de encontrar la respuesta. Y la logosofía busca todo ello a través de busca que el ser humano responda a sí mismo esos grandes interrogantes y muchos otros, ¿no? Me van a contar dentro de un ratito, a ver si González Pecoche, qué participación, digamos, en todos estos, en estas búsquedas tiene y de qué manera se manifiesta él en esta fundación, ¿no? Sí, cómo no. Yo quiero seguir también, y vuelvo a presentarles a Horacio Schwarzenegger, que es contador, es profesor y es escritor. Quiero presentarles a él porque él es algo así como, yo no sé si voy a interpretarlo bien, pues yo ni he hablado con él salvo 2 palabras. Él es el nieto del doctor Horacio de Schwarzenegger y es un nieto caprichoso porque está involucrado en una tarea que me parece fantástica, cual es la de revelar a la máxima cantidad de gente posible quién es Schwarzenegger. Si bien es un hombre muy conocido, yo voy a dar 2 datos y después vamos a conversar con él. El doctor Horacio de Schwarzenegger fue el primer director del Hospital de Niños que, dicho sea de paso, leyendo un poco la historia que yo desconocía, debería haberse llamado de Schwarzenegger y no Víctor J. Vilela, porque en realidad Víctor J. Vilela fue el intendente que posibilitó que el doctor Schwarzenegger desarrollara ese primer centro de atención al niño, ¿no? Un centro de atención que en sus comienzos fue una cosa maravillosa. Hay cosas que uno lee en este sucinto relato que hace Horacio en esto que él me mandó, realmente muy interesante, ¿no? Gracias por inclusive hacerlo conocer, porque me parece que por ahí a veces se pierde en la historia y uno nunca más sabe de qué se trata, Sobre todo vas a conocer a un hombre como tu abuelo, Horacio. Bueno, yo lo conocí a mi abuelo hasta los 12 años en que se me murió porque fue hasta esa edad mi mejor amigo y entonces lo conocí solamente como abuelo. Yo lo amé muchísimo, lo sigo amando, su recuerdo muchísimo, fue un gran abuelo. Y luego con los años me enteré que hizo él en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Es decir, que quiero relativizar lo que dijiste de caprichoso. Es algo que más que capricho me parece que es un acto de cariño, por mi parte, acordarme de una persona que fue tan importante particularmente para mí, pero que también hizo una enorme obra que por ser una persona él no unida a ningún grupo de poder, pero dedicarse 30 y pico de años a idear, crear, desarrollar hasta niveles internacionales al primer hospital de niños e instituto de puericultura de toda la provincia de Santa Fe, hoy Hospital de Vilela, me parecía que y como él lo hizo de la forma absolutamente democrática, cívica, de una completa entrega, desde el punto de vista pediátrico hasta administrativo, al dedicarle toda la vida al hospital, me pareció que esto era un buen ejemplo, como al margen de ser mi abuelo, para ser mostrado. Yo permanentemente tengo presente la máxima de Séneca que dice que quien se vanagloria de sus antepasados se vanagloria de glorias ajenas. Así que yo tengo muy en claro que yo no soy mi abuelo y mi abuelo es una persona como pocas se dan en la sociedad. Sí, sin embargo, o sea que cuando yo usé la palabra capricho no la usé, la elegí justamente esa palabra porque nosotros estamos viviendo tiempos muy raros en el mundo en que vivimos, ¿no? De pronto se relativiza hombres que han hecho mucho por la ciudad y sin embargo hacemos mucho por otras cosas que no tienen ni ton ni son, ni que van a perdurar en la historia jamás la vida. Yo creo que van a pasar desapercibidas. Y sin embargo no ponemos el acento en todo esto, que tal cual vos lo estás describiendo, significa un paso muy grande para la ciudad, al punto tal que hoy por hoy el Hospital de Niños, tarea que empezó tu abuelo, hoy por hoy es uno de los hospitales más importantes del país. Y yo no sé, no me atrevo a decir, sino uno de los hospitales más importantes de Latinoamérica. No sé. Bueno, no sé en este momento, pero que sí lo fue. El Hospital de Niños fue creado en 1930. 1940, alrededor del 40,
fue cuando mi abuelo, siendo todavía siendo en la primera dirección del hospital desde el 30 hasta el 45, algo así, que el gobierno peronista lo sacó, luego lo sacarían los radicales, porque mi abuelo era un libre pensador que, ya te digo, no estaba con grupos de poder. Entonces, en eso fue maltratado no solamente él, sino toda la ciudad y todas las familias que eran atendidas. No sé ahora si el hospital, me gustaría muchísimo, estuviera al nivel que estás indicando, pero en aquel tiempo sí, están los anales del Hospital de Niños, era una publicación anual en donde escribían todos los médicos del hospital, médicos emblemáticos con que se rodeó mi abuelo, los mejores médicos de la ciudad, y en donde se muestran los adelantos que había en aquella época, tanto desde el punto de vista netamente médico como de extensión a la comunidad. El Hospital de Niños tenía 13 dispensarios descentralizados en todo Rosario. Se le pagaba a los niños los boletos de ómnibus para que volvieran al tratamiento. A las amas de leche en el hospital hasta se les hacía duchar para que se higienizaran. Se creó una caja de ahorro postal dentro del hospital para que los niños aprendieran a ahorrar, cosa que ya ahora se hace una cosa impensable, poco sí, imposible pensar ahora, sí. Hizo poner los correspondientes pavimentos, líneas de teléfono, estábamos hablando de 1930, hasta el hospital, y para que la gente pudiera acceder al mismo. Atendía no solamente a Rosario, sino a toda la provincia, era el único hospital de niños. Bueno, pero fíjate vos que esa tarea que yo intento rescatar, porque yo leí una carta de lectores, creo que la publicaste vos, ¿no? La mandaste vos al diario La Capital. No. Con tu familia. Sí, firmamos todos, mi familia y muchas otras personas. Supongo que La Capital interpretó que todos los que firmaban eran familiares, pero no, figuraban mucha gente de Rosario que no son familiares, sino amigos de mi abuelo. Y a mí me pareció interesante, sobre todo porque también ahí me gustaría después entrar también a hablar sobre una pequeña polémica que hay sobre también una placa que anda dando vueltas, o en realidad que no está dando vueltas, está puesta la placa en el SEMA, ¿no? Sí. En el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias. Vamos a volver a hablar enseguida de tu abuelo Horacio. Entonces estábamos hablando con el contador Horacio Suaznavar, de su abuelo, el doctor Horacio de Suaznavar. ¿Es de Suaznavar? Es de Suaznavar. De Suaznavar, ajá. De Suaznavar, primer director del Hospital de Niños Vilela. Aclaremos esto entonces. Vilela fue el intendente que en su momento posibilitó políticamente que un hombre que le acercó toda una propuesta para organizar este centro de niños, el centro de atención de niños, fuera justamente el doctor Suaznavar. Bueno, claro, no es la primera vez que escucho palabras como las tuyas así. Todo el mundo dice que tendría que llamarse el hospital como mi abuelo, quien estuvo 30 años en el Hospital de Niños, fue director varias veces, y Vilela solamente fue un intendente democrático, de amigo, conocido, a quien se respetaba mucho con mi abuelo. Vilela era radical y estuvo 6 meses en la intendencia solamente de Rosario, porque el golpe de Uriburu, el primero de una larga serie argentina, derrocó a Irigoyen, y en efecto catarata fue quitado el cargo Vilela en la municipalidad. Quiero decirles que, aunque todo el mundo lógicamente piensa que tendría que llamarse Suaznavar, nosotros nunca hemos pensado de esa manera, porque mi abuelo en el año 41, luego que se matara Vilela en un accidente, creo que fue él mismo, mi abuelo, el que propuso el nombre de Vilela para el hospital, porque jamás se propondría el propio nombre para el hospital, lógicamente. Sí. Ni lo aspiró hasta después de muerto. Por eso tardó 30 años la municipalidad, el consejo, en acordarse de mi abuelo, porque lo del SEMA fue aprobado por unanimidad de todos los concejales de Rosario el anteaño pasado. Es decir, el reconocimiento para imponerle el nombre al SEMA a mi abuelo fue un gesto de todos los representantes de la ciudadanía.
De cualquier manera, nunca es tarde cuando el reconocimiento llega, ¿no? Por supuesto, sí. Más allá de que uno a veces viene un poco atrasado en esos reconocimientos, siempre pasa. Sí, mi abuelo, lo que te estaba diciendo, mi abuelo propuso en el 41 el nombre de Vilela en agradecimiento, como bien dijiste, a quien le posibilitó hacer la obra de su vida. Claro, puede haber sido un poco, él, mi abuelo, puede haber sido un poco, no sé, dejarse llevar un poco por la emoción, digo yo, pero él lo único que vio que Vilela, primero, por defender principios democráticos, porque Uriburu con un golpe militar había derrocado a una persona democráticamente elegida como Vilela, y luego porque le posibilitó hasta el año 66 que murió mi abuelo, desde el 30 hasta el 66, dedicarse toda la vida a los niños y a ese hospital de niños que amó por sobre todas sus cosas. Vamos a seguir con Suaz Návarra dentro de un ratito y hablando sobre esta gran obra que es el Hospital de Niños, ¿no? Que por otra parte disfrutan no solamente los rosarinos, hoy lo disfruta todo el mundo. Creo que, yo no sé, el otro día me daban la estadística, la doctora Ligestrom, que es la directora del Hospital de Niños, me decía que hay cerca de un 20-30% de gente que no es de Rosario, sí, que se atiende aquí. Sí. En estos días entonces de agosto, del 8 al 11, se hizo el tercer Congreso Internacional de Logosofía. Me interesa mucho todavía saber un poco más sobre cómo, de dónde surgen todos esos pensamientos de este hombre González Pecoche, allá en Córdoba, dónde estaba, qué es lo primero que él escribe. Él escribe un libro, los pensamientos hacia dónde están orientados. Usted, Eve, o si no, lo mismo Silvia, quien quiera. Sí, fue sumamente emotivo el recuerdo de Horacio, de su abuelo. Realmente recordar a los hombres que marcan un ejemplo para la sociedad es además un deber de gratitud hacia ellos y me parece que hay que esforzarse mucho para poder que eso se reconozca, ¿no? Un poco también ese es el camino que intentamos hacer los estudiantes de Logosofía con este hombre que es nuestro maestro de sabiduría. González Pecoche, les cuento un poco su vida. Él nació en Buenos Aires, a los 6 años perdió a su mamá en Francia. Él ya se fue a curar a Francia porque tenía una enfermedad terminal y bueno, falleció allí. Justamente nos enteramos ahora durante el congreso que se puso una placa en la intendencia del pueblo donde había nacido la mamá de González Pecoche, allí en Francia. Tuvieron la generosidad de recordarla a ella como la madre de este gran benefactor de la humanidad. Y desde muy pequeño él cuenta en algunas memorias que él sentía que tenía que hacer algo, que el mundo así como estaba no le satisfacía. Desde muy pequeño. Bueno, él escribió desde los 14, 15 años, comenzó a escribir. Le preguntaban, en un momento llegaron a preguntarle quién escribía lo que él escribía, que eran cosas de mucha trascendencia. Él dijo que era él, pero como era muy joven, no le reconocía la paternidad de lo escrito, ¿no? Más o menos a los 22 años, 22 años se casó, 22, 23 años se casó con la señora Paulina Puntel, que fue su compañera y su colaboradora en la obra logosófica hasta mucho después. González Pecoche falleció en el año 63. La señora Paulina continuó en la conducción de la institución y cuando él tenía 27 años inició su obra en Córdoba. Él tenía un espíritu evolucionado y esa es la razón por la cual dio nacimiento a estos pensamientos que hoy nos sirven a nosotros de guía y de enseñanza. Tal como el abuelo de Horacio, también creo que era un espíritu evolucionado, porque solamente las personas que tienen esa convicción de que lo que ellos quieren es lo que está bien, y lo llevan adelante sacrificando horas de a lo mejor de estar con su familia, de otras satisfacciones que a lo mejor otras personas tienen de su vida,
González Pecós trabajó como cualquiera de nosotros, trabajó en el ferrocarril, trabajó en telégrafos, hasta que él pudo tener una determinada posición que muy grande, pero una posición que le permitía dedicarse a la obra logosófica dedicarle toda la vida a la obra y a los discípulos que él tenía. Y ahora que me contó de la vida, o Eve, o usted, Silvia, cuénteme un pensamiento, aunque sea de González Pecós, el que a usted le parezca más interesante. Supongo que todos les parecerán interesantes, pero uno en particular que, por ejemplo, le haya llamado la atención en el momento de ingresar a esta fundación o al estudio de esto que es la logosofía. Abarca tanto el pensamiento, es universal y abarca al hombre, al universo, a Dios. Así que... Sobre todo digo yo, porque son... Fíjese, yo hice una distinción al comenzar. Por ejemplo, usted es licenciada en estadística y Silvia Andreu es arquitecta. Si bien las disciplinas por ahí, la matemática y todo eso está presente, son distintas. Y supongo que dentro de la fundación hay abogados, ingenieros, escritores, contadores, de todo. ¿Qué los abarca? ¿Cuál es el denominador común que ustedes pueden decir, miren, no, acá hay un pensamiento fundamental que es el que nos une a todos? ¿Cuál podría ser ese hilo conductor? Ese podría ser el de la evolución consciente, ¿no es cierto? Que ¿Y eso qué es? Es lo que nos convoca a todos, ¿no es cierto? Convoca a nuestros espíritus, a nuestra parte espiritual trascendente, a hacer en esta etapa de vida física que nos toca vivir una evolución que se haga bajo el auspicio de la conciencia, de manera que no sea una evolución natural como la que tendríamos, que a lo mejor sería más lenta y que se escaparía a nuestro propio control, si se quiere, ¿no es cierto? En cambio, la propuesta es eso, que cada acto de la vida pase por la conciencia. Si observamos algo, que lo hagamos conscientemente. Si estamos atentos a determinados hechos, ¿no es cierto?, que sea a través de la conciencia, que si estamos poniendo en práctica en determinado momento la paciencia, como tantas otras características, ¿no es cierto? A la paciencia. La paciencia o la tolerancia, que todo sea inteligente, que el ser humano, nosotros, ¿no es cierto? Bueno, usted nos preguntó por los integrantes de la fundación. Sí, por supuesto. En general, extensivo a quienes hagan este estudio, ¿no? Que cada ser humano haga uso de esas facultades de la inteligencia que Dios le dio, ¿no? Y que a las que a veces se permanece ajeno, ¿no? Actuando por impulso o por prejuicios. En cambio, bueno, lo que usted le preguntó a Silvia, ¿qué es lo que a ella la atrajo, ¿no es cierto? Bueno, yo le puedo contar lo que yo escuché por primera vez en la fundación, a la que fui invitada para una conferencia. Y el concepto que a mí más me llamó la atención fue justamente el de la evolución consciente. El de que el ser humano podía ser dueño de su vida, tomar las riendas de su vida y hacerse responsable, ¿no?, de su vida. Se puede, pero yo le voy a dejar esta pregunta. En esta época, ¿puede uno tomar las riendas de la vida? ¿Puede uno realmente? Y la otra pregunta que les dejo también a ustedes. En el temario del Congreso, del Tercer Congreso Internacional, uno de los puntos dice la realización del ideal democrático. Me gustaría que lo explicaran un poquito más. Vamos a volver enseguida entonces con dos integrantes de esta fundación logosófica, Eve Chiappe, licenciada en estadística, y Silvia Andreu, que es la arquitecta, directora técnica de la Facultad de Arquitectura de Rosario, y con el amigo Horacio Suaznavar, contador, profesor, escritor, nieto de aquel primer director del Hospital de Niños el Víctor J. Vilela, conocidos por todos, ¿no? Y también está acompañándome, como todos los días, un estudiante de periodismo, Juan Manuel Daminato. Enseguida volvemos, son la 1:25 pasaditas, y vamos nuevamente con Palermo Trío. Bueno, hasta la 1 de la tarde entonces con los invitados de hoy, dos personas integrantes de la Fundación Logosófica, esa fundación creada hace 100 años por
el señor Carlos González Pecoch, 100 años, no, perdón, nació hace 100 años. El 11 de agosto se cumplieron 100 años. Tiene razón, yo veía que una cabeza se agitaba desesperadamente diciendo que no, es verdad. Imagínense la fiesta que vamos a hacer cuando sean 100 años. No, se cumplen 100 años del nacimiento de González Pecoch. Y estamos hablando de esto que es la logosofía. Y estábamos hablando de la logosofía con Eve Chiappe y Silvia Andreu. Una es licenciada en estadística, la otra señora es arquitecta y directora técnica de la Facultad de Arquitectura. Digo esto para mostrar la diversidad de profesionales, gente, todo el mundo puede integrar la Fundación Logosófica, no hay ningún impedimento, supongo, ¿no? ¿Hay algún impedimento? Por ejemplo, el que fuma puede ir. ¿Sí? Pero ella no fuma. Solo no van los que no quieren evolucionar. Y están en su derecho. Está bien. Y también está Horacio de Soasnávar. Horacio es el nieto del primer director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, que en aquel momento obviamente no se llamaba así porque en aquel momento se estaba creando ese centro de asistencia del niño, ¿no? Hasta el 40-41 se llamó solamente Hospital de Niños e Instituto de Puericultura. Instituto de Puericultura. Que significa que no solamente se atendían las patologías, sino que había una extensión a la comunidad, a la familia. En aquel tiempo era gravísima la situación epidemiológica, tanto de la tuberculosis como la sífilis y tantos otros males más. Así que no solamente se atendía al niño, sino que se atendía a toda la familia. Se creó en el hospital el primer servicio social de Rosario, donde se hacía justamente eso, ¿no? Se atendía tanto al niño en sus necesidades médicas como escolares. Se le daba clase al chico cuando estaba internado, luego si estaba convaleciente y no podía asistir al colegio, se le mandaba una maestra particular al domicilio, cosas que ahora parecen irreales. Y también fueron anteriores a los posibles adelantos llevados a cabo durante la época del peronismo, del primer peronismo, donde hubo también desarrollos sociales, ¿no? Pero esto fue muy anterior, fue en el 30. También es cierto que Argentina tenía unas partidas presupuestarias para salud que hoy no existe. Me llama la atención porque, claro, la actividad de este hombre, de Soasnávar, es tan vasta que por allí ir metiéndose en recovecos de la historia por ahí son oportunos en el sentido de mostrar qué tipo de personalidad era el doctor de Soasnávar, ¿no? Porque por allí acá se ve que se le ha pedido alguna opinión respecto a lo que es el desfile de los chicos, el desfile escolar para los días patrios. Y él dice que no está de acuerdo, porque el chico por allí se lo cansa, se lo agota, yo no sé si leí bien, pero es algo así como... el frío, el calor. El frío, el calor, que él está más de acuerdo con que la cosa se haga más íntima en el ámbito escolar, de otra manera. Es decir, que él tenía una opinión muy importante y muy certera, es decir, no dudaba en lo que decía, él tenía siempre una contestación para todo, como también en lo que hace a la organización, porque a mí me llamó la atención también esto, su capacidad de organización, porque organizar un centro asistencial en Rosario, en aquella época, y con todo lo que él acaba de decir, con las enfermedades, sobre todo el tema de la tuberculosis, que era terrible en esa época, me parece muy llamativo, porque no hay punto que no haya tocado, aquí en el final de este escrito, a ver si yo lo ubico rápidamente, habla de lo que él comenzó hablando en el bloque anterior, sobre todo lo que tenía el hospital. Yo creo que ahora tiene un poquito menos, ¿no? Creo que tiene un poquito menos. Pero, por ejemplo, tenía un comedor para los chicos. Sí, tenía un comedor y también tenía bibliotecas, tanto para los niños como para las enfermeras. Había clases de tejidos en telares, leo acá. Una escuela ambulatoria para los niños mutilados paralíticos, que todavía no podían concurrir a la escuela, tenía una escuela ambulatoria allí. Sí, empezaron en el año 30 ya con laborterapia, por ejemplo, ¿no? Una cocina doméstica, enseñanza de lo más elemental para el aprovechamiento desde el punto de vista nutritivo e higiénico de los alimentos adquiridos con medios económicos en general muy reducidos
de que dispone la mayoría de las personas que con sus niños concurren al hospital. Eso es increíble. Claro. En esa época decirle, mirá, si vos tenés 2 papas y un camote, a ver qué podemos hacer con eso, cómo podemos producir mayor nutrición en el niño a partir de lo que lleva. Y una cosa, hay que tener un cerebro. Además con un médico... ¿no? Increíble. Además con un dentista que fue una gran persona, un gran amigo de mi abuelo, que fue el doctor Frutos Torres, un dentista de Rosario. Implementaron en el hospital de niños el primer servicio gratuito a nivel nacional de ortodoncia. En aquel tiempo mi abuelo, y Frutos Torres también, estaba totalmente en contra de la extracción directa de los dientes, no había medios para solucionarlo. Entonces esta medicina preventiva, la ortodoncia, fue muy de avanzada, y actualmente en ningún lugar se hace gratuita la ortodoncia. En ese tiempo se hacía gratuitamente. Una caja de ahorro postal, una caja de ahorro postal. Niños que no conocen la escuela ni el hábito del ahorro, al volver a su hogar llevan de aquí la idea del mismo, o sea que salen de allí sabiendo que hay que ahorrar. Yo recuerdo la famosa historia de la estampillita, ¿no es cierto? Qué lástima todo eso, cómo se perdió, ¿no? Qué país estamos. Estamos relatando un país que ya fue, podrá ser. Podrá ser. Y ahí perdóname que me voy a la gente que está aquí de la Fundación Logosófica y de aquel prohombre que es González Pecoche, ¿no? Pecoche. Pecoche es. Pecoche. Los familiares dicen que fue Pecoche. A 100 años de su nacimiento, decíamos que se había hecho un tercer congreso, el tercer congreso internacional de Logosofía, ahora la semana pasada, ¿no? Sí, entre el 8 y el 11. Y entre ellos había un punto que a mí me interesaba, la realización del ideal democrático. Pero antes yo le había hecho una pregunta sobre si hoy se pueden tomar las riendas de uno mismo en el contexto en que uno vive, ¿no? Que estamos viviendo, digamos. Justamente les comentaba antes a Eve y Horacio que Juan Manuel, que venía, cuando bajé del colectivo, venía caminando y veía a los jóvenes estudiantes haciendo sus reclamos, ¿no? Y venía pensando un poco en por qué o en que estamos viviendo una época en que los grandes poderes, unas líneas de pensamientos muy fuertes, están atacando al individuo, ¿no? Y a lo que apuntan, yo creo, fundamentalmente, es a destruir su mundo interno, o sea, a quitarle el ánimo, a dejarlo sin esperanzas, porque esa es la mejor forma, ¿verdad?, de avanzar. Y yo venía caminando y pensaba, ¿qué fuerza que tiene que tener uno para luchar? Porque yo también soy un empleado público. O sea que sufro las mismas consecuencias. Y a veces me dicen, vos te ves demasiado contenta, parece que vos no tuvieras problemas, ¿no? Y no es así. En general los estudiantes de Logosofía, y es lo que nos gusta transmitirle al resto de la gente, vamos aprendiendo a valorar nuestra vida, porque yo reflexionaba de que el primer valor que adquiere el individuo cuando nace es su vida, y debería ser el último en perder. Uno debe aferrarse a eso, debe levantarse todos los días pensando que vive, y eso debe ser un motor para la alegría, porque es la única forma de luchar. Si uno no siente que es feliz porque vive, aunque pase lo que pase afuera, uno tiene fuerzas para luchar, porque además la lucha es una ley de la vida. A todos nos toca luchar, a unos lamentablemente les toca muchísimo, a otros nos toca menos. Pero aunque uno esté sumergido en un enorme sufrimiento por todo lo que pasa, recurrir a esa fuente de energía y de estímulo que es vivir. Perdóname que le interrumpa, sí. Pero todo ese abrevar en un, yo creo que es un libro, yo lo sí, tengo. Los libros, uno de los libros usted me lo regalaron. Sí, deficiencias y propensiones. Sí.
que es sumamente interesante. ¿Es un libro que se consigue en las librerías? ¿Es un libro sí, se consigue en las librerías, o puede adquirirse en la Fundación Logosófica, no hay ningún inconveniente. Tiene muchos libros González Pecoch: El mecanismo de la vida consciente, un libro sobre el espíritu, Logosofía, ciencia y método, Introducción al conocimiento logosófico, Bases para tu conducta, que es un libro escrito para su hijo. Su hijo falleció un año después que él. Él tiene un nieto que en este momento está entre los dirigentes de la Fundación Logosófica de Argentina y que este sábado nos deleitó leyendo algunas cartas que González Pecoch escribía a su esposa y a su hijo, con un enorme amor, o sea, un ejemplo de amor y de dedicación y de una relación tan bella entre esas personas. Así que bueno, nosotros venimos un poco también estimulados y emocionados. Eve, antes de entrar en esta última pregunta de la realización del ideal democrático. Que no podía, ¿Qué no podía tomar las riendas de la vida. Sí, no me dijo. No le dije, hablé un montón y no le dije. Pero sí tomó la rienda del programa, sí. Porque uno puede. Sí. Si uno si uno aún teniendo dificultades se toma de esa posibilidad de vivir, a partir de ahí puede conducir su propia vida. Es el mayor estímulo. Es eso de evolucionar conscientemente, tomar conciencia de que uno está viviendo y de que ese momento que uno está pasando no vuelve más. De que esta oportunidad que tiene de vivir tiene que ser para el mejoramiento, ¿no es cierto? Y que todo es mejoramiento. Cuando usted dice así de tomar las riendas de la vida, a veces parece que las cosas externas nos tironean tanto y nos demandan tanto que ya nos absorbieron. Pero no es así. Hay que darle a cada cosa su lugar y el espacio que le corresponde. Si uno conscientemente puede hacer eso, va a también actuar con más serenidad, ¿no es cierto?, para la resolución de las cosas. En los tiempos que estamos pasando, que lo resuelve, evoluciona. Perdón, yo quiero preguntarle muchas cosas y no hay tiempo, ¿no? Entonces me adelanto un poco. En la época que estamos pasando, una pregunta para todos los que estamos acá, ¿no? Yo inclusive también me animaría a contestarla. ¿Hay un resurgimiento de la espiritualidad del hombre? Y si esa espiritualidad del hombre tiene que ver con la malaria que estamos pasando económica, es decir, es una cuestión de elevación espiritual por una cuestión que quizás tiene que ver como contrapartida con lo económico, es una cuestión que el hombre está necesitando saber un poco para qué lado, dónde está parado, hacia dónde va. Y debe haber de todo. Debe haber de todo, ¿no? También son estos momentos así de crisis, son momentos que se prestan para que la gente caiga en creencias, ¿no es cierto? Son momentos también son peligrosos. Difíciles. Es un momento también de debilidad del ser humano, cuando se encuentra ante cosas que le parece que no va a saber resolver. A veces cualquier medio le parece que es el más próximo, el más veloz, ¿no es cierto?, y el más certero para la resolución de algo. Pero a mí, yo particularmente creo que es un momento así de un resurgimiento espiritual por muy diversos caminos, ¿no? Y todos válidos. Que a lo mejor justamente la mala situación económica, el alejar para todos los objetivos materiales, porque prácticamente se eliminan de la vida por ser tan inaccesibles, ¿no es cierto?, hace empezar de verdad a valorar ese otro aspecto de la naturaleza humana que siempre ha estado. El aspecto espiritual es una parte de la naturaleza humana. Que uno lo desconozca o que viva a espaldas de eso, ¿no es cierto?, no quiere decir que no haya estado el espíritu de uno esperando que se acordara y que le hiciera participar de las cosas de la vida. Me queda la contestación de alguna de ustedes sobre el tema de uno de los puntos del temario del Tercer Congreso Internacional, que es la realización del ideal democrático. Es maravilloso. A ver, eso. Cuénteme. es la concepción política de González Pecoche. ¿Qué dice él? Que en el año 40 escribió ese libro de la nueva concepción política. Sí. Entonces, a lo largo de nosotros vemos la gente que se preparaba para viajar al Congreso y los demás integrantes de la Fundación, nos hemos aproximado bastante a esa lectura que no había sido así de muy frecuente, ¿no es cierto? Y realmente hemos quedado pero encantados, sorprendidos y maravillados con los pensamientos de González Pecoche con respecto a la democracia en aquel momento, ¿no? Entonces hay cosas que hay cosas, la mayoría son revolucionarias, ¿no? Pero la base de este ideal político, de este ideal democrático, es que hay que enseñar al ser humano a pensar, que eso se dice muchas veces, ¿no es cierto? Bueno, porque solamente pensando, el ser humano, todos nosotros, ¿no es cierto?, los futuros ciudadanos, ¿no?,
van a saber cómo manejarse en la democracia, ¿no es cierto? Cómo hacer uso de su libre albedrío y de su libertad en la democracia. Y que no se pervierta ese sistema que parecería que está siempre en peligro. Entonces, yo había traído acá algunos fragmentos, ¿no? de lo que es la parte final de ese libro. Y González Pecoche dice que concibe una democracia enérgica y activa, capaz de llevar a cabo, sin las demoras que tanto perjudican, verdaderas obras de progreso que corrijan los males y errores que carcomen la esencia de las instituciones. Y mire lo que dice, convirtiéndolas en estériles armazones que luego no sirven como debieran para amparar los derechos e intereses de la población. A mí esa imagen de que las instituciones, no sirviendo para eso, son armazones estériles. Sí, por supuesto. Está eso es del año 40. Del año 40. Uh-huh. ¿Y esto cómo se recrea en la fundación? ¿De qué manera se lee? ¿Cómo se trabaja? Porque la fundación está por acá cerca. Santiago 710, Santiago y Santa Fe. Santiago y Santa Fe. Sí, planta alta. Planta alta. ¿Todos los días? Estamos todos los días, de lunes a sábado, de 19 a 21 horas. ¿Y el que quiera acercarse, cómo hace? Se acerca o puede llamar por teléfono al 425-8610. Ajá. 425-8610. Hay un contestador automático, de modo que si llaman durante el día, pueden dejar su mensaje, su teléfono, nosotros nos lo llamaríamos. Pero después. El que quiera ir por curiosidad o porque ya conozca puede ir a partir de esta hora. Exactamente, de las 19 a 21. Yo quiero... Hay un correo electrónico. Sí, un correo electrónico que es www.fundacionlogosófica, todo junto y en minúsculas.org. Esa es la página web. La página web. Perdón. Y el correo electrónico, bueno, no importa, pero ya con el teléfono está bien. Página, sí. Con el teléfono está bien. Yo quiero ya casi terminar, ya se nos va el programa. ¿Nos queda una tanda todavía? Vamos a ir a la tanda, pero antes yo quiero decir algo más sobre el doctor Schwarznávar, primer director del Hospital de Niños. En realidad en ese momento Centro de Atención al Niño, no me acuerdo cómo es exactamente la denominación, y puericultura. Instituto de Puericultura. Y dice, ocultando el dolor muy justo de los padres que ante la pobreza de sus hogares vense obligados a dejar a sus hijitos enfermos en el hospital, resolví desde el primer momento, y aplicando el mismo criterio que adopté en mi servicio del Hospital Rosario, en Clemente Álvarez, disponer la permanencia de las madres junto al lecho de aquellos en los siguientes casos, y detalla los casos, es decir, la sensibilidad de un hombre que sabe que el chiquito, por más enfermo que esté, necesita a su madre en el lecho de enfermo. Volvemos enseguida. Ya nos quedan 2 minutos, lamentablemente termina el programa y bueno, yo creo que hemos podido decir poco del doctor Schwarznávar, pero me parece que es oportuno y siempre va a ser oportuno hablar de gente como un hombre que ha hecho mucho por Rosario, como hay mucha gente que por Rosario ha hecho un montonazo. Bueno, el espíritu, Carlos, ¿no? El espíritu de la carta esa que publicó La Capital hace pocos días, en que pedimos que los medios de comunicación y el Poder Ejecutivo Municipal difundan y acepten el nombre que por unanimidad el Consejo puso al SEMA con el nombre del doctor Schwarznávar, lo usen. Eso dice el artículo, la nota que mandó toda la familia de amigos. Porque la municipalidad en un momento, la secretaria de Salud Pública empezó nombrando al SEMA con el nombre de mi abuelo. Pero luego recibió órdenes de suspender eso. Mi tía, la única hija que quedaba del doctor Schwarznávar, no fue recibida por el intendente, quien le dio la espalda y se negó a recibirla. Y ya murió. Perdón, eso quiere decir que el SEMA podría haberse llamado, una forma peyorativa de decirte, como lo dice el Clemente Álvarez, el Vilela, podría haber sido hoy por hoy el Schwarznávar, si uno hubiera seguido evolucionando en la idea de mencionarlo a tu abuelo
como artífice, digamos, de todo el tema de salud en Rosario. Digamos, bueno, cumpliéndose la ordenanza, ese es el trámite normal que sucede en nuestra cultura organizacional. Sí, es decir, que si nombran una institución, por ejemplo, crean un nuevo instituto y le ponen doctor fulano, ¿La ordenanza dice eso? Rosario ¿La ordenanza dice eso? Por supuesto. Bueno, entonces desde hoy le vamos a decir al SEMA, nosotros desde aquí, el Suaznavar. Muchísimas gracias. Si es lo que corresponde. Claro, es lo que corresponde. Bueno, vamos a hacerlo así desde hoy en esta radio. Y lo que también se le puede preguntar es al Poder Ejecutivo Municipal, ¿por qué no, cumpliendo la ley también, por qué no publican el libro? Porque Miguel Ángel de Marco, un historiador de Rosario, hijo, escribió conmigo la historia del doctor Suaznavar, que por ordenanza municipal, cuando se pone a una institución pública, a una calle, el nombre de una persona, también hay que decirle a la ciudadanía por qué se le pone ese nombre. Entonces hay otra ordenanza que obliga al que se publique la vida y obra. Pero nosotros con De Marco pedimos a la municipalidad y a la universidad también, por vía administrativa, con documentos, que nos publiquen la vida del doctor Suaznavar, y nos dijeron que no hay presupuesto para eso, cuando hay una ordenanza que lo dice. Igual con el nombre del SEMA. Así que es un reclamo totalmente amparado por la unanimidad de la voluntad democrática de la ciudad. Horacio, lamento interrumpirte, porque ya terminó el programa, me están apurando por allí, ¿no? Te agradezco primero en que, digamos, batalles y sigas luchando, como creo que hay muchos que después de haberte escuchado se van a inquietar por esto. Fernando Chao, padre, yo creo que lo conocés. Sí, también Ángel Chávarri, Alberto Muñagurria, son personas que han escrito en el libro que hablan de mi abuelo y que la Intendencia no los puede ignorar. Es gente de Rosario, está Gloria Lobel, una ciudadana ilustre como Chávarri que habla de mi abuelo. Hay mucha gente representativa de todo el espectro rosarino que habla sobre mi abuelo, y la Intendencia habría que preguntarle, porque nosotros podemos hacer suposiciones, pero no sabemos por qué esta actitud tan de tanta enemistad, ¿no? Sí, lo vamos a investigar un poquitito. Vamos a dar una respuesta por lo menos. Toda la familia y los amigos, en la carta esa hay figura doctor honoris causa de la universidad, que no soy pariente, que han firmado la carta que publicó La Capital. Estamos interesados en saber por qué, luego que sus propios concejales aprobaron por unanimidad el nombramiento, ahora no se cumple como con cualquier otra institución. Estoy ya 5 minutos pasados. Yo lo que le quiero es dar gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Entonces estuvieron invitados hoy al programa Eve Chiappe, licenciada en Estadística, y Silvia Andreu, directora técnica de la Facultad de Arquitectura de nuestra ciudad, ambas integrantes de la Fundación Logosófica. Esto que hemos conversado y que algún día vamos a volver a conversar, porque nunca está de más hablar de estas cosas que tienen que ver con esto de evolucionar conscientemente, ¿no? De tomar las riendas de uno mismo en todo caso, ¿no? Y con Horacio de Suaznavar, contador, profesor, escritor y nieto de un hombre que ha hecho mucho por la salud pública de esta ciudad, como lo fue en aquel año 1930 cuando se creó este primer hospital de niños, ¿no? Muchas gracias a ustedes, hasta mañana, y por supuesto mañana nuevamente acompañado por también Juan Manuel Daminato, que es el estudiante que viene aquí todos los días por estos días, ¿no? Creo que por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, no sé. Vio luz y se quedó, otro más.